Franciscaneando. Bendito seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol, que se parece a ti. Bendito seas, mi Señor, por la luna y las estrellas, las has formado preciosas y bellas, claras en la oscuridad. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Muy buenas noches, queridos amigos teleamigos. Bienvenidos a este programa Franciscaneando. Fray Walter, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, Fray Alexander. Buenas noches a todos nuestros teleamigos. Hoy venimos con un tema muy particular, bastante especial, que me gusta y me llega bastante al corazón. Así es, yo creo que todos en nuestro hogar tenemos de pronto un cuadro, una imagen, ¿sí? O hemos ido a varias iglesias y nos hemos encontrado con cuadros, ¿sí?, que representan un poco acerca de la fe, acerca de Jesucristo, de la Virgen María, y yo creo que son obras de arte que son valiosas para nuestra iglesia y que a su vez también representan algo de tradición dentro de nuestra vida cristiana. Dentro de la iglesia, particularmente dentro de la iglesia católica, tenemos un gusto especial por las imágenes, ¿no? Por las expresiones artísticas. Realmente nosotros consideramos y reconocemos que esto es así y no tenemos miedo de mostrarlas. Y hoy tenemos un gran invitado que representa de alguna manera todo esto, un artista, ¿no? Juan Sebastián, bienvenido a Franciscaneando. Bienvenido para que nos cuente un poco de su obra, de su vocación también, ¿no? Particularmente, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Bueno, bienvenido a Franciscaneando, Juan Esteban. Muchas gracias, Fray Walter y Fray Alexander, muy amables por la invitación. Y sí, efectivamente, yo soy restaurador de arte, digamos, nuestro título formal es Conservador y Restauración de Bienes Muebles Culturales. Es una formación acá única en Colombia, en la Universidad Externa de Colombia, donde trabajo, y también pues estoy vinculado a la provincia franciscana, ya casi van a cumplir 10 años en el taller de restauración de San Francisco. Casi un fraile, pero sin hábito. Bueno, pero antes de entrar en materia, tenemos que ponernos en manos del Señor, ¿no? Como siempre lo hacemos. Entonces vamos a buscar la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por todas tus criaturas. Te damos gracias porque en ellas podemos encontrar tu imagen y semejanza. En este día, Señor, invocamos tu Santo Espíritu para que nos acompañe, para que nos guíe, para poderte reconocer en cada una de las cosas, en el arte, en la vida, en cada una de las cosas que tú nos has dado en la creación. Te pedimos, Señor, también nos ayudes a mantenernos siempre firmes en la fe y en la esperanza, en la caridad, y que podamos dar lo mejor de nosotros en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora sí, vamos entonces a entrar en materia hoy, queriendo reconocer desde el arte cómo es esa experiencia de la esperanza. Además, porque estamos en el Jubileo de la Esperanza, entonces hemos querido siempre a nuestros programas darle un énfasis en torno a esto. Pero antes quisiera saber un poco más de su vocación, de su vida. ¿Cómo nace este gusto por el arte? Pues dedicarse a la restauración. ¿De en qué consiste este tema de la restauración? Porque mucha gente se imagina cosas, pero no sabemos bien qué es. Cuéntanos. Vale. Bueno, el gusto o la afinidad por la carrera, por la restauración, por esta profesión, viene desde hace muchísimo tiempo por la familia. Mi abuelo era un artista y familia por parte de papá son artistas. Y de pronto ese gusto por ese tipo de vocación, como dice usted, me llevó a encontrar
al cabo de varios años, después de estar vinculándome con el área de las ciencias y luego con la arquitectura, llegué a la restauración. Y con la Universidad Externa de Colombia, para esa época, en el año 94, abrieron por primera vez la carrera a nivel profesional. Antes se hacía por parte de Colcultura, ¿sí? En un instituto o en la escuela de restauración que estaba en la antigua Santa Clara, al lado de Santa Clara, donde hoy actualmente es el Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes. Ahí básicamente se formaron nuestros profesores y posteriormente, cuando se profesionaliza la carrera en el 94, ya empezamos a ingresar muchos de los interesados que ahora somos restauradores profesionales. Entonces, ese gusto por la carrera y por lo que significa la restauración de patrimonio cultural mueble es lo que me llevó a mí en este bonito trabajo que posteriormente encontré en muchos lugares en donde hacer ese tipo de actividades. Y hace 10 años el padre Marco Vinicio, quien es, y que de pronto vamos a hablar un poquito más adelante de él, el restaurador profesional franciscano que se formó en España, y él fue quien me contactó para poder vincularme y trabajar con la comunidad. Bueno, ahí vemos unas imágenes en este momento, ¿sí? Y es en laboratorio de restauración. El ¿sí? taller, El sí. taller de restauración. Estas imágenes que estamos aquí observando son uno de los primeros proyectos que iniciamos específicamente, el cancel del templo franciscano. Fue un proyecto que financió el Banco de la República y que este es el espacio del taller de restauración de San Francisco. Ahí con varios restauradores profesionales hicimos este bonito trabajo. Acá, por ejemplo, estamos viendo un grupo de estudiantes de la Universidad Externa de Colombia, y eso ha sido algo muy favorable por parte tanto de San Francisco y como de la Facultad de Estudios del Patrimonio, porque hemos tenido un acercamiento y una colaboración muy estrecha entre la universidad y el taller de San Francisco, donde los estudiantes van a hacer prácticas y conocen más de cerca diferentes objetos culturales y religiosos. Entonces, muchas de las actividades que nosotros realizamos en el taller pues hacen parte de obras y de objetos que son patrimonio religioso del templo de San Francisco, de la Casa de la Purificación, del convento, y algunos otros objetos que también hacen parte de otros lugares también de la comunidad franciscana. Vale. Yo creo que es un reto, porque si uno se pone a mirar son cosas muy antiguas, ¿sí? Sí. Son obras de arte muy antiguas, y poder restaurar ese arte que de pronto ya tiene 100 años o más hacia atrás, Sí. Estudiar la técnica, estudiar cómo fue realizada la pintura. En el tiempo de hoy yo creo que eso es de mucha investigación, ¿sí? Pues para que pues, realmente las obras queden restauradas. Ajá, ¿sí? exacto. Yo creo que eso es como una ventaja de esta ciencia que su merced pues, estudió y que a su vez también pone en servicio de la iglesia. Es volver esas imágenes que de pronto, esos cuadros antiguos de pronto que llevan mucha historia, como lo que vemos allí, que creo que eso viene siendo como de un retablo, ¿sí? Y ahí está, digamos, la fotografía, la imagen final, que es el remate de una vitrina también del siglo XVIII y que se encuentra en la sacristía de la iglesia, del templo claro, no de San sabía. Francisco. Entonces, ese elemento que remata la vitrina es una ornamentación en madera tallada, ensamblada y hojillada con oro, como los retablos normalmente, y que sufrió hace bastante tiempo algunos desperfectos y unas pequeñas averías, y pues se dio al trabajo de volverlo a reconstruir y restaurar.
Realmente es de admirar el trabajo meticuloso que hay detrás de la restauración, ¿no? No solamente porque veamos todo un equipo o vemos todo un equipo detrás de ello, Sí. y de elementos, de técnicas, Así es. que requieren bastante paciencia, creo. Sí, y digamos el estudio previo que hay que realizar para cada uno de los objetos es bastante interesante, hay que ser muy dedicado y averiguar exactamente toda la parte técnica de los materiales constitutivos, de los elementos que constituyen esos objetos, ya sean cuadros, esculturas y diferentes ornamentos litúrgicos, metales, textiles, etcétera, para poder determinar el estado actual en que se encuentra la obra, qué problemáticas de conservación pudo llevar y pudo tener ese objeto o esas colecciones para encontrarse en ese estado en nuestra época actual y proponer valga la redundancia, una propuesta de intervención para poder recuperar no solamente la parte estética, sino los valores que contienen y que esos elementos pues sigan perdurando a través de los años para nuestras generaciones y las futuras generaciones que las puedan seguir disfrutando. Como ya mencionaba, esto lo podemos encontrar la mayoría de estas cosas, aunque todas no están expuestas, en el Templo de San Francisco en el centro de Bogotá, ¿sí? Para los que viven aquí en Bogotá o para los que van a venir, cordialmente invitados a que puedan conocer el templo, que está lleno de este tipo de arte, sí, para que puedan conocerlo aún más. Pero por ahora ya continuamos nosotros aquí hablando un poco sobre el tema del arte y la esperanza, pero vamos a ir a un corte y ya regresamos en esto que se llama Franciscaneando. Franciscaneando. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. El arte como esperanza, de eso se trata el programa del día de hoy, ¿sí? Y que es muy interesante poder encontrar en esas obras de arte que de pronto hay en los templos, en la iglesia, esa esperanza que representa para cada uno de los cristianos. Uy, pero hermano, ¿cómo encontramos esperanza en un cuadro, en una imagen, dentro de una iglesia? Y yo creo que la iglesia ha sido sabia frente a ese tema, y durante toda la historia de la iglesia, desde la iglesia primitiva, se ha venido evangelizando, se ha venido mostrando la fe a partir de las imágenes allí que podemos encontrar. Fueron unos medios de evangelización y que siguen actualmente dando ese aporte como muchos medios más que hay dentro de la iglesia. Por eso desde la historia de la iglesia podemos encontrar varios documentos, concilios que hablan acerca de ello. Por ejemplo, el concilio de Nicea, el segundo concilio de Nicea en el año 787, hablaba sobre la defensa del culto a las imágenes sagradas. El segundo concilio de Nicea fue decisivo en la historia de la iconografía. Declaró que los íconos de Cristo, de la Virgen y de los santos son legítimos y deben ser venerados y no adorados. Ese es el primer punto que es importante, ¿sí? La veneración y no la adoración. Y desde la iglesia se empezó a tomar
estos cuadros, estas imágenes de Cristo y de la Virgen y de los santos, como esa imagen, esa forma de evangelizar, pero teniendo claro eso. A veces de pronto llegan nuestros hermanos cristianos protestantes y nos dicen, es que ustedes están adorando las imágenes. Y no, estamos venerando las imágenes porque desde que se empezaron a realizar y tomaron importancia dentro de la iglesia, estas imágenes fueron ese medio, ¿sí? Como ahorita las redes sociales, que puede uno encontrar información de pronto por allá del África y esto, fueron ese medio donde a las personas que de pronto no vivieron en el contexto romano, en el contexto de Jerusalén, fueron y le llevaron, este es Cristo, ¿sí? Esto fue lo que hizo y fue representando momentos de la vida de Jesús, de la Virgen, de los santos, y fue una forma de evangelizar. Y desde el concilio de Nicea del año 787 se empieza a hablar de la iconografía dentro de la iglesia. En ese sentido también entendemos que el arte no es simplemente algo muy bonito que está ahí y que es costoso en algunos casos, sino que más bien habla al corazón del ser humano, nos dice algo. Y en el caso del arte sacro, que es el que hemos visto y el que podemos contemplar en los templos o en templos antiguos aún más, podemos ver que no simplemente se conservan obras porque son muy antiguas, sino porque siguen diciéndonos algo al día de hoy, ¿no? Yo quería preguntarle, Juan Sebastián, entre las cosas, entre el arte que ha visto, entre el arte sacro, que seguramente conoce muchísimo, ¿cuál es el que más le llama la atención? O sea, si usted tuviera que escoger un arte o alguna obra artística dentro del arte sacro, ¿cuál escogería? Bueno, pues es una pregunta difícil porque todas son muy especiales. Cada una de las obras por las cuales, digamos, en mi corto periodo de trabajo en San Francisco y pues también durante otras experiencias interviniendo y restaurando otro tipo de obras religiosas, ya sea de coleccionistas particulares o de otras comunidades, pues uno encuentra como detalles únicos en cada una de esas obras, ¿sí? Digamos, si nos centramos en San Francisco, hay una obra muy especial que no la restauré yo, sino unos colegas restauradores años atrás antes de llegar, y que es el juicio final, ¿sí? El juicio final, y que está en la capilla del Chapetón en San Francisco. Es un cuadro muy grande, es maravilloso, y es una obra de Vázquez, de Gregorio Vázquez Ceballos. Fue un proyecto muy interesante que varios colegas restauradores intervinieron y recuperaron. Entonces, obras como esas, que son íconos también de la historia del arte en Colombia, son como casos muy especiales. Pero si nos vamos más acá a cuando yo llegué, pues hay una obra que estábamos viendo, que es el cancel del templo de San Francisco, una obra de mobiliario que es la puerta que bloquea un poco el espacio entre el afuera y el adentro del templo de San Francisco. Fue un proyecto también muy interesante que realizamos con 3 restauradores, incluyendo el padre Marco Vinicio, que es restaurador, al comienzo de mi vinculación. Y otras así, como de pronto en algunas imágenes que vamos a pasar, por ahí las vamos a encontrar. Imágenes Allí está Santa Clara. Bueno, esta es una obra muy interesante porque está pintada sobre una lámina de cobre, de metal, que estaba bastante deteriorada, y la técnica que se debe utilizar para recuperar ese tipo de daños y de afecciones que presentaba, pues es bastante interesante. Entonces esta es una Santa Clara que se trabajó ya hace unos 7 años en el taller de restauración y que se pudo recuperar en su totalidad. Y ahí vemos el proceso, ¿no? O sea, fue... Ajá, exactamente. Podemos ver cómo estaba, ¿sí? Y cómo queda. Yo creo que sí. Ahí podemos apreciar cómo estaba la imagen cuando ustedes la empezaron a restaurar, ¿sí? Y después de una investigación, yo creo que muy profunda, porque saber exactamente con qué material, con qué elemento se pintó, yo creo que parte de ahí, los tipos de colores, si nos ponemos a mirar, para que quede igual, yo creo que no es agarrar y listo.
porque yo creo que también ese puede ser lo más difícil de la restauración. Si no lo hacemos bien, de pronto puede ser que nos podamos dañar la pieza, ¿sí? Y creo que eso es importante y es ahí donde está la delicadeza del asunto. Ahí encontramos otra imagen. Esta y otra compañera que se restauraron en otro proyecto, en un gran proyecto que también fue financiado por el Banco de la República. Estas dos fueron unas obras que hacen parte de la colección del Templo de San Francisco y que dos compañeras restauradoras intervinieron en el taller durante casi un año, que están atribuidas a Baltasar de Figueroa. Muy interesante, se recuperó en su totalidad estas dos pinturas muy importantes también para la comunidad franciscana y que hacen parte de la colección de pinturas del templo. Entonces, obras como estas y algo que decías, hermano Alexander, hay algo que yo siempre trato como de explicar o de hacer un símil con relación a la profesión de la conservación con la medicina, ¿sí? Cuando uno va al médico por alguna dolencia o algo que te pasa, el médico ¿qué hace? El médico primero pues te hace una entrevista, hace como todo un trabajo de análisis científicos, de chequeos, para llegar a un diagnóstico. Y después de llegar a ese diagnóstico, tras un estudio muy profundo de lo que uno pueda tener, ya le dicta el tratamiento, ¿sí? Algo así hacemos nosotros con los objetos y las colecciones, ¿sí? Entonces nosotros nos apoyamos mucho en las ciencias, en todo el tema de la investigación, en la historia, en la iconografía que estaban hablando, para determinar exactamente qué es lo que le ha sucedido a ese objeto y posteriormente poder determinar un trabajo de intervención específico para ese objeto y de esa manera poder llegar a recuperarlo adecuadamente. Sí, y ahí vemos, o sea, si nos ponemos a mirar cada una de las piezas que vemos en pantalla, yo creo que es la misma historia de la iglesia, ¿sí? Es la misma historia de años, ¿sí? de momentos que son importantes dentro de la iglesia con esos elementos y que a su vez también yo creo que hablan de cómo la iglesia también ha venido pues avanzando y a su vez también ese vestigio que dejó, esa huella que dejó en su misma época como respuesta ante la fe. Exactamente. Yo creo que es importante mirar eso. Sí, todos esos elementos dirán, no, pero no faltará de pronto que digan, y yo creo que cuando yo entraba, antes de entrar a la comunidad, yo veía un cuadro y para mí no representaba nada, o si veía de pronto un libro antiguo, por ahí me daban ganas de estornudar y yo decía, pues ya, me quedaba ahí. ¿Para qué? Pero ya después de mirar, el arte me lleva a eso, ¿sí? Es transportarme a años atrás, mirar cómo oraban antes o cómo entendían la fe antes o cómo expresaban, yo creo que tantos elementos dentro de la iglesia, dentro del culto, dentro de la liturgia, ¿sí? Como lo decía ahorita, la forma de evangelizar por medio de estas imágenes y que yo creo que es fundamental que podamos entender y valorar el arte dentro de la historia. Ahorita vamos a seguir con este programa Franciscaneando, que estamos hablando sobre el arte y vamos a mirar por qué el arte es esperanza y eso lo vamos a abordar ahorita después de este corte en esto que se llama Franciscaneando. Franciscaneando. Oh Francisco, dulcísimo Padre, desde el cielo bendice a tu grey y haz de todos nosotros heraldos de tu lema de paz y de bien. Oh Francisco, dulcísimo Padre, desde el cielo bendice a tu grey y haz de todos nosotros heraldos de tu lema de paz y de bien. Te escogimos, Francisco, por Padre, te queremos por nuestro caudillo, porque tú eres el sol cuyo brillo deja sendas benditas en pos.
Tú eres santo de amor, nuestro guía, eres luz, eres fuerza y abrigo. Venceremos, Francisco, contigo, pues contigo buscamos a Dios. Oh Francisco, dulcísimo Padre, desde el cielo bendice a tu grey, y haz de todos nosotros heraldos de tu lema de paz y de bien. Oh Francisco, dulcísimo Padre, desde el cielo bendice a tu grey, y haz de todos nosotros heraldos de tu lema de paz y de bien. Seguimos en este programa Franciscaneando, hoy hablando acerca del arte como esperanza. Y yo creo que el arte como esperanza es fundamental, yo creo que entenderlo como el lenguaje de la esperanza a partir de una pintura. Es allí donde yo creo que el pintor, ¿sí?, o el escultor o aquella persona artista, ¿sí?, le nace del corazón y quiere expresarlo. Y por eso vemos en los cuadros tantos elementos o en las partes de la escultura. Por ejemplo, entramos al Templo de San Francisco y vemos que es un museo allí, ¿sí?, en esa esquina de la Séptima, aquí en Bogotá, donde si nos ponemos a mirar cada detalle de cada uno de los frailes que hicieron parte de la historia de este templo, ¿sí?, cómo a partir del arte fueron escribiendo y dando esperanza a una ciudad. Y así lo podemos apreciar en cada una de las piezas que podemos encontrar, yo creo que en un museo, ¿sí? Cuando entramos a un museo y vemos obras de arte, ya no religiosas, sino normales, mundanas, obras de arte, podemos encontrar allí que está plasmada, ¿sí?, esa intención del escultor, del pintor, y que a su vez también quiere y habla y da una respuesta a la época, a la necesidad de la época que hay. Y yo creo que eso es, y allí es donde encontramos la esperanza en el arte, esa escritura por medio de esas obras. Si bien el arte expresa muchas cosas, podemos a través del arte expresar una gran cantidad de sentimientos humanos, también podemos ver, pues en el caso de la esperanza y en el caso del arte sacro, que toda imagen, toda pintura tiene una intención principalmente de animar, ¿sí? De hecho, una imagen de un santo, una imagen de la Virgen María, de Jesús, siempre es lo que trata de conectar con esa esencia espiritual que vivimos, ¿no?, con esa cantidad de cosas que incluso detalles que a veces vemos pasar. Por eso normalmente cuando dejamos pasar, entramos ya sea a un museo o a una iglesia donde vemos grandes expresiones de arte, no simplemente vayamos a mirar qué es, no, esto es bonito, esto no es tan bonito, o esto es así de una forma muy superficial, sino tratemos de buscar, bueno, ¿qué me quería decir el artista? ¿Qué me quiere? Y es lo que trata de conservar un restaurador, ¿no? Siempre esa idea original, ¿no? Creo que es muy conocido que en internet se ven algunas restauraciones que han terminado mal y se pierde completamente el sentido del artista. Y aunque el restaurador tenga mejores ideas, tenga mejores técnicas, su intención nunca es agregar algo más, ¿cierto? Correcto. Así es. Así es. Y aunque es una labor complicada, no se trata de añadir nada, sino de conservar lo que el artista original ha puesto, ¿no? Sí. Y dentro de las obras que seguramente ha restaurado, ¿ha tenido algún reto que usted diga, definitivamente no he podido, o esto es imposible volver a retomar lo original? ¿Cómo es esa dificultad al momento de restaurar y de abordar una obra de arte antigua? Bueno, pues digamos, tras el estudio que uno hace y los análisis que uno hace a la obra, ya uno determina cierto tipo de criterios. Ya la profesión tiene una serie de principios y criterios de la conservación y restauración donde te van guiando hasta cierto punto qué hacer y cómo abordar ese tipo de casos. Pero muchas obras, en algunos casos, cuando hay elementos que pues ya se han perdido totalmente o la gran extensión de esas pérdidas es bastante evidente, pues no se tiene, digamos, elementos concretos para poder decir, bueno, aquí en esta zona que estaba perdida se va a hacer algo nuevo, o yo creo que esto podría haber sido así. No, entonces cuando ese tipo de situaciones llegan o aparecen, sí, el respeto por parte de los conservadores y de quienes realizamos esta bonita profesión,
pues debe ser muy respetuoso con el original y trabajar una serie de acciones de conservación y de restauración para que esos elementos que se han perdido no molesten o no estén afectando el lenguaje y la imagen, lo poquito o lo mucho que pueda todavía preservarse. Entonces se hacen una serie de diferentes técnicas de restauración precisamente para evitar ese tipo de elementos que se puedan llegar a colocar y que no hacen parte del original y arruinaría el mensaje, la obra y pues todo lo que significa. Aquí, por ejemplo, estamos viendo algunas de las imágenes de varias esculturas que hacen parte de la comunidad de San Francisco y otras del templo de la iglesia de Pamplona por las hermanas Clarisas de Pamplona, quienes formaron parte de hace unos 4 o 5 años del taller de restauración de escultura policromada en la Universidad Externado de Colombia y que los estudiantes estuvieron realizando todo el proceso de intervención. Entonces, por ejemplo, fue un reto bastante interesante porque muchas de ellas tenían adiciones o repintes sobre el original y tras un estudio bastante concienzudo por parte de la docente que en su caso estuvo al frente de los estudiantes y de las obras, pudieron recuperar estas imágenes y volverlas a traer a la ¿Cómo se llega a saber cuál es lo original si hay habido muchas intervenciones o modificaciones? Con análisis científicos, estudios con luces especiales, hay un análisis específico que se llama corte estratigráfico. Entonces se extrae 1 o 2 milímetros cuadrados de la policromía o del área donde uno quiere conocer cómo está constituido y eso se procesa, se lleva al laboratorio y en el laboratorio salen, ya mirado al microscopio, una serie de capas subsecuentes. Haz de cuenta como una serie de elementos que van desde la base, desde el soporte de la obra hasta la última capa actual. Y ahí uno puede determinar la correlación de esos elementos y puede determinar si el original, después de una base de preparación o del soporte, era, digamos, de color rojo o verde y que con los repintes y todo lo que le hicieron, pues se puede apreciar esas variaciones. No solamente con ese análisis, sino con otra serie de estudios globales que uno hace, se puede observar y se puede determinar en esos análisis científicos ese tipo de detalles para saber. Me causa curiosidad saber, porque esto no se ve simplemente improvisado. ¿De dónde se obtienen ese tipo de recursos para realizar esto? No, pues además de los profesionales para este tipo de trabajos se requerirán varios, como ya mencionaba, técnica. Sí. Normalmente, ¿de dónde se consiguen ese tipo de recursos? Bueno, depende de los convenios que se puedan establecer. Algunas de las actividades y de los elementos, materiales que se requieren, por ejemplo, en el caso de los talleres de restauración con el externado, pues los aporta la propia universidad y para ciertos análisis específicos adicionales que se requieren, ya las entidades o las instituciones tienen que financiar esa pequeña partecita para poder obtener, digamos, como todos los elementos que se requieran para poder complementar todos los estudios previos. Y de esa manera tener la seguridad de que las intervenciones que se vayan a realizar pues se hagan de una manera muy, muy, muy profesional y con todos los elementos dispuestos para ello. Estas obras deben de tener no solamente un valor económico alto, sino histórico, ¿no? Exacto. Porque muchas veces, y eso es algo también que se escucha en cuanto a la iglesia, dice, bueno, ¿por qué guardan todas esas obras y vendan todo eso, que con eso se puede dar a alimentar a muchas personas, se puede ayudar a muchos otros? Pero realmente esto ya es más que simplemente una obra artística, sino ya es patrimonio como tal, ¿no? Exactamente. Ese paso es algo, o sea, estas obras ya son prácticamente invaluables, ya no es que, no necesitamos dinero, pues salgamos y vendamos una a ver. Correcto, sí, digamos todos estos elementos, como ustedes lo nombraban, pues ha sido parte de la historia de la iglesia, de San Francisco, de la comunidad, cuando llegaron acá en el siglo XVI, y poco a poco han ido evangelizando
mediante una serie de estrategias que entre ellas todo el tema de la imaginería y de la adopción de programas iconográficos, de las imágenes que se representan, diferentes santos, santas, etcétera, o de las imágenes en pinturas o en esculturas o en otro tipo de representaciones, hacen parte pues de esa, digamos, de esa experiencia que ha tenido. Y eso hace parte fundamental de la historia, no solamente de la comunidad franciscana en Colombia, para el caso de San Francisco acá en Bogotá, sino también hace parte de la identidad religiosa y de las comunidades que están muy vinculadas con todo el tema religioso. Así como otro tipo de patrimonios, el patrimonio cultural, las esculturas de corte heroico, las pinturas, los paisajes, retratos, ¿sí? Son otro tipo de representaciones, pero que también se constituyen como un patrimonio cultural de nuestra comunidad. Así es, y yo creo que es importante pues tener esto como en nuestras vidas y como creyentes, que el arte por sí solo habla de la historia, y es allí donde podemos comprender realmente ese sentido como humanidad. Pero ahorita vamos a seguir abordando ya nuestra última parte, ¿sí? Aquí en este programa que se llama Franciscaneando. Franciscaneando. Fui trovador, me llamaban Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís, mas ya no quiero cantar a Rolando, ni las proezas del gran Amadís. Fui descubriendo un camino distinto, sentí en mi alma un vacío total. No quiero amores que pasan y mueren, hoy solo canto a mi Rey inmortal. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega y se duerme, mientras su padre lo envuelve en amor. Bueno, seguimos en este programa Franciscaneando, ¿sí? Yo tengo una pregunta. ¿De dónde surge la necesidad? Pues nosotros somos franciscanos, pero ¿de dónde surge la necesidad que la comunidad franciscana aquí en la provincia de la Santa Fe, ¿sí? Hiciera este laboratorio? Yo lo veo más como un laboratorio taller de arte, de restauración de arte. Cuéntenos un poquito acerca de esto, hermanito. Bueno, claro que sí. Bueno, surge de la preocupación que la propia comunidad tenía y sigue teniendo para conservar todo lo que es el patrimonio religioso de San Francisco como comunidad, ¿sí? Y en ese sentido, el padre Marco Vinicio Mendieta, quien toda la vida estuvo como muy interesado y preocupado por la recuperación de los objetos y de los elementos y del patrimonio franciscano, hizo un gran esfuerzo y la propia comunidad le dio la oportunidad de estudiar restauración en España. Entonces él estudió restauración en España y después de su regreso a Colombia, él continuó con un proyecto muy interesante que fue la catalogación y el inventario de todo lo que es el patrimonio mueble de la comunidad, o sea, todos los bienes y objetos de patrimonio cultural religioso de San Francisco a nivel de Colombia, con una serie de colegas restauradores quienes le apoyaron y le dieron esa oportunidad de poder completar y de levantar todo un inventario de los objetos. Cada uno de los elementos de San Francisco están debidamente catalogados e inventariados. Y posteriormente se preocupó también por
adecuar un espacio específico ya propio para todas las tareas de conservación y restauración. Entonces el taller de conservación y restauración fue un espacio que fue adecuado en el convento del centro de San Francisco, y ahí se creó el espacio, como que ya lo vimos, lo estamos viendo en este momento, un espacio específicamente dedicado y pensado para poder conservar y restaurar los diferentes objetos y obras de patrimonio. Entonces esa tarea la empezó desde el 2008, desde el 2009, se formó como restaurador, en el 2011 regresó a Colombia y siguió con esa maravillosa tarea, y en el 2013 se dio la oportunidad de la creación y adecuación del espacio, y a partir del 2016 ya se inició propiamente dicha las labores de intervención y restauración en el espacio del taller que estamos observando y que tenemos en este momento al servicio no solamente de la comunidad religiosa de San Francisco, sino de otras comunidades, y también desde hace poco al servicio de particulares quienes quieran poder realizar acciones de conservación pueden contactarse con nosotros. ¿Por qué usan tapabocas principalmente? No me había fijado bien en eso. En este caso específico fue porque estábamos saliendo de pandemia. Y llegamos en época de recién salido de todo el tema de pandemia a entregar las obras a San Francisco. Pensé que se podía dañar la obra de arte por No. Pero sí, cuando las obras están pues bastante deterioradas o tienen problemáticas o mucha suciedad antes o durante el proceso, pues sí, uno debe tener sus elementos de protección. Sí. Pero en este caso particular, pues fue más por el tema de pandemia. Es algo interesante que es lo que su merced decía ahorita, y es acerca de que pues, ya no es un taller solamente franciscano, sino se ha abierto también a otras comunidades religiosas. Tengo entendido que también se restauró el cuadro de la Virgen de Chiquinquirá en su momento cuando le robaron las joyas, ¿sí? Contaba la experiencia del padre Marco en relación a eso, ¿sí? Y vemos también ya también como el taller pues a nivel pues, de Colombia ha venido también trayendo obras de distintas comunidades. Correcto. Pero a su vez también ya obras, yo creo que no de arte religioso, sino también ya como su merced lo decía ahorita, otra clasificación dentro del arte, que a su vez también pues, se va dando como a conocer el trabajo de ustedes y de los chicos que están allí. Claro. Porque yo creo que eso es una experiencia muy valiosa que tienen los muchachos de la Universidad del Externado al ir, ¿sí? a poder también interactuar y poder hacer el bien frente a las mismas imágenes y al arte que podemos apreciar. De pronto si conocemos, o de pronto hay un teleamigo que nos esté viendo y diga, bueno, en mi parroquia hay un cuadro, ¿sí? Y de pronto le va a decir a mi párroco, bueno, restaurémoslo. ¿Cómo sería la forma de comunicarse con el taller para poder pues, empezar como a mirar? Ya. Pues básicamente comunicarse con el área de patrimonio de la comunidad franciscana o pues con la propia comunidad franciscana que ellos direccionan pues al área específica donde pues está el taller, y seguramente si existe el interés pues haremos todo lo posible para realizar el diagnóstico correspondiente y proporcionarle pues una serie de sugerencias o de propuestas de intervención para poder realizar el proyecto de recuperación de esa obra, pintura, escultura o lo que requiera. Vale, claro que sí. Vamos a terminar ya y terminando el programa, y me gustaría hacer una pregunta y que cada uno de nosotros la podamos contestar, y es ¿cómo el arte, ¿sí? me lleva a tener esa experiencia de la esperanza? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Cómo el arte me conlleva a ello? Entonces, Fray Walter. Bueno, realmente era algo que venía pensando, y sobre todo en este caso el arte sacro, el arte de la Iglesia Católica, y es memoria. Es esa memoria de cómo veían o experimentaban
¿sí? Su encuentro con Dios, cómo experimentaban la espiritualidad los católicos que nos precedieron aquí en Colombia y cómo nos cuentan, ¿sí? Cómo nos narran, cómo lo vivieron y nos dejan el reto a nosotros ver, nosotros qué vamos a responder. ¿Sí? No se trata simplemente de ver una obra bonita, sino de ver más allá y entender que así nuestros antepasados la vieron estas obras, en el caso pues, de todas las que encontramos en el Templo de San Francisco, ¿sí? Y también qué vamos a hacer nosotros. ¿Cómo vemos estas obras para animarnos y nos dan esperanza, de lo que veníamos hablando, para continuar con nuestra labor, con nuestra vida cristiana, con nuestra vida franciscana? Efectivamente, sí, es interesante que todo objeto, toda obra tiene una historia y esa historia hace parte de la identidad de las comunidades. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que nosotros hacemos no solamente es, como Fray Walter comenta, arreglar o recuperar lo visual, la imagen como tal, sino que ese trasfondo, esos valores inmersos en los objetos son los que hacen importantes los objetos, las colecciones, y poder recuperar y poder llevar nuevamente o exaltar nuevamente el lenguaje o esos valores o lo que significa ese objeto patrimonial para una comunidad, para una familia, para alguien, es lo más importante y ahí es donde realmente radica la importancia de la recuperación de los objetos y el patrimonio, ¿sí? Esas creencias, esos elementos, por muy pequeño que sea, recuperarlo de una manera respetuosa hace parte de la esperanza que podemos llegar a dar a ese objeto y al significado que se tiene ahí para el disfrute, como comentaba anteriormente, de las comunidades. Sí, yo creo que en mi caso veo el arte como una analogía con el ser humano. ¿Sí? Todos tenemos en nuestra vida ese don de ser creación de Dios y por lo tanto ser parte de ser ese arte que Dios ha creado. Y también tenemos esa tarea de restaurar al otro frente a lo que pues, esté viviendo. Esos momentos de pronto difíciles, de fragilidad que se ha roto el otro ser humano, también tenemos esa tarea de restaurar. Y es allí donde podemos también ver la esperanza viendo en el otro que es arte porque fue creado por Dios. Bueno, hermanito, muchas gracias por haber estado en Franciscaneando, gracias por el tiempo, por enseñarnos, por explicarnos, gracias por esa labor que Dios hace por medio de sus manos y se lo agradecemos, sí, por toda la provincia de la Santa Fe, pero también en iglesia. Gracias por venir a Franciscaneando, por enseñarnos. Y bueno, Walter, yo creo que ya es momento, nos veremos el próximo lunes en este programa que se llama Franciscaneando. Franciscaneando.